Ahora veamos los cuatro evangelios. Aunque siempre hablamos de cuatro evangelios, en realidad es uno solo, mirado desde el punto de vista de cuatro comunidades diferentes. Los tres primeros evangelios tienen cosas tan parecidas que casi se podrían leer a la vez. Por eso los llaman sinópticos, pues esta palabra quiere decir mirar varias cosas a la vez. La razón de ser tan parecidos es que Lucas y Mateo tuvieron en la mano el Evangelio de Marcos cuando ellos se pusieron a escribir. A esta base le añadieron algunos datos que cada uno de ellos averiguó. Lo que cada evangelista encontró lo ordenó de acuerdo a las necesidades y a la experiencia de su comunidad. Por esta razón aparecen también cosas que no tienen los otros. A veces cuentan un mismo hecho con datos cambiados, pero a ellos no les interesaban tanto los detalles, sino el mensaje de Jesús que podían dar. Esto es lo más importante para nosotros, poder entender el testimonio de esa comunidad y crecer en la fe para poder seguir a Jesús. Veamos lo que más distingue a cada uno. Para entender mejor lo parecido y lo distinto de estos evangelios, pongámonos una comparación. Por ejemplo, a Joaquín se le muere la mamá y como vivía lejos, lo mandan llamar. Entonces, los familiares que estaban en el pueblo cuando murió le van contando. José dice simplemente, pobrecita doña Clementina, sintió un dolor muy fuerte en el corazón y al ratico se quedó. Luis, que le puso mucho cuidado al médico, le cuenta que doña Clementina tenía un mal al corazón y ya no podía hacer nada por el desaliento que mantenía. Sin embargo, no había querido llamar a Joaquín para que no se preocupara. A lo último decía, el corazón no aguantó y le dio un infarto. En cambio, Josefina dice que doña Clementina ya descansó y pasó a mejor vida, que había que rezar por ella y ver qué se podía hacer por las muchachas que quedaron huérfanas. Todos han dicho la verdad, todos contaron las cosas tal como sucedieron, es decir, son testigos. Dan testimonio de lo que vieron y aunque todos vieron lo mismo, cada uno cuenta lo que más le impresionó y lo cuenta con comentarios y todo según su manera de ser. En los evangelios aparecen algunas cosas diferentes entre sí porque en cada comunidad había necesidades distintas a las que debían de responder con la palabra del Señor. Así hicieron los evangelios, pues nos querían comunicar la fe y el testimonio de unas comunidades que seguían a Jesús. Ahora hablemos del evangelio de Mateo. Había sido publicano, pero dejó la mesa donde cobraba impuestos cuando Jesús lo llamó y le tocó aguantar el escándalo que formaron los fariseos porque Jesús se juntaba con los que no estaban de acuerdo con ellos. Tal vez por eso, cuando escribe el Evangelio, le quiere mostrar a sus paisanos, los judíos, que Jesús es el Mesías Salvador, que viene a continuar la historia del pueblo de Dios y por eso es el Rey de Israel. El capítulo 13 nos muestra cómo empieza y crece el reino de Dios. En el capítulo 25 vemos cómo se llega a la plenitud de ese reino. Entonces va señalando que Jesús viene a cumplir las escrituras y que a pesar de la humildad de su nacimiento, de su vida sencilla y de su muerte tan poco llamativa, es el Hijo de Dios. Nos enseña que Jesús es como un nuevo Moisés que nos guía a la liberación total o como un nuevo creador que nos da la nueva vida. En este punto nos recuerda al profeta Isaías que lo llama Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Mateo le puso más cuidado a la redacción de su evangelio que Marcos, quien había sido su modelo. El evangelio de Marcos, como estaba viviendo en Roma al lado de Pedro y Pablo, puede añadir algunos detalles que le contó Pedro a los hechos que ya conocía en la comunidad. Le interesa más mostrar a Jesús actuando y por lo tanto no nos cuenta mucho de lo que dijo. Es el más resumido de los evangelios y el más antiguo. Lo que sí se ve muy claro en su testimonio es que Jesús es el Hijo de Dios que libera a los hombres.
También hace resaltar que como el Señor tiene autoridad y es un gran maestro, es capaz de poner las cosas al derecho. A las autoridades religiosas de su tiempo no les gusta ver a este personaje que se les enfrenta con tanto valor y lo atacan por todos los medios. Desde el primer renglón, Marcos afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya para terminar, cuando recuerda que todo parece perdido con la muerte de Jesús, pone en boca del centurión la misma afirmación. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esto es Marcos 1, versículos 1 y 15 y 39. Lucas era médico y acompañó a San Pablo en algunos viajes. Escribe el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente para comunidades de paganos convertidos. Tal vez por eso pone tanto cuidado en resaltar la preocupación de Jesús por todos los que eran rechazados y despreciados por los judíos. Esos trataban mal a los paganos, hacían aparte también a los pobres y a las mujeres y a los que padecían ciertas enfermedades o tenían algún oficio despreciable. Lucas quiso demostrar entonces que Jesús es el verdadero liberador de todas estas angustias y abre paso a la salvación de todos. Podemos comprobarlo leyendo Lucas 4 del 16 al 20. No se fija mucho en el Antiguo Testamento para contraponerlo con la nueva luz del Señor, como hacía Mateo, más bien contrapone el amor y el servicio al egoísmo. Insiste en que no nos cerremos a Dios y en que si no renunciamos a las riquezas, no podemos seguir a Jesús. Lucas es también muy cuidadoso para escribir. Le añade al Evangelio muchas cosas que investigó por su lado con otras personas. Por ejemplo, es el que más nos cuenta acerca de la Virgen María y el único que nos habla de la Anunciación, la visita a Isabel y que pone en boca de María el canto del Magnificat. Podemos leer los capítulos 1 y 2 de Lucas para ilustrarnos sobre estos. Ahora hablemos de Juan y su Evangelio. Su inteligencia y su modo de ser le ayudaron para esperar más tiempo y meditar bastante antes de escribir su testimonio de la vida de Jesús. Pudo recoger muchas experiencias propias y de las comunidades que conocía. Este evangelio tiene dos grandes partes. En la primera, que va del capítulo 1 al 13, cuenta principalmente 7 milagros y a cada uno le hace un comentario largo. En la segunda parte, narra la manera como Jesús cumplió con su obra desde la última cena a la resurrección. Juan está convencido de que lo principal es conocer a Dios. Para lograr esto, tenemos que volver a nacer porque nosotros somos carne y Dios es espíritu. Está en Juan 3, del 1 al 15. Para volver a nacer, se nos pide únicamente que reconozcamos nuestras fallas. Como Jesús se hizo carne, es decir, se encarnó, comprende las angustias de todos los que somos carne y por lo tanto necesitamos ayuda porque solos estamos perdidos del todo. Juan utiliza muchas comparaciones para darnos a conocer a Jesús. Si el egoísmo es la oscuridad y la tiniebla, Jesús es la luz, dice Juan 8, versículo 12. Si la maldad es la muerte, Él es la vida. Juan 11, 17 al 21 y 17 del 1 al 3. Jesús es el buen pastor, es también el pan que necesitamos para continuar viviendo y luchando contra el poder del egoísmo. Está en Juan 6, 25 al 71 y 1, 21.